San Luis decide. En Nada Secreto, la voz de los candidatos. Psicodélica style de la mística. 8 de la mañana, 34 minutos. Seguimos aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. La temperatura actual es de 9 grados un décimo. Bueno, de los candidatos a gobernador en el ámbito de la provincia de San Luis en las elecciones de esta semana, Iván Amado es candidato a gobernador por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Lleva como compañero de fórmula a Juan Carlos Condorí. Y para candidata a senadora por el departamento Pueyrredón a Laura Gabriela Oliva. Iván Amado, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buen día, Mario. Muchas gracias por llamar y, bueno, gracias a la radio y a la audiencia por el espacio. Lo hemos visto poco activos al Movimiento Socialista de los Trabajadores en estas elecciones. ¿Qué ha pasado? Bueno, le cuento, Mario. Nosotros somos quizás una fuerza más pequeña y somos efectivamente como nuestro nombre lo dice, somos todos gente que no vive ni se dedica profesionalmente a la política, digo, en los términos de que ninguno de nosotros vive de un cargo público. Por el contrario, somos gente que desarrolla sus actividades. Yo mismo he estado viajando, incluso yendo y volviendo de la provincia por trabajo. Mi compañero de fórmula es médico en el policlínico en Villa Mercedes. La compañera que es senadora trabaja ejerce la docencia y ¿Y usted su actividad cuál es, Amado? yo soy comunicador, trabajo en el área de comunicación institucional en una organización sin fines de lucro. Uh-huh. Y nosotros, como le digo, quizá tengamos un poco más de dificultades para llegar a hacer grandes campañas como los partidos tradicionales, pero nos parecía importante dejar sentada una alternativa en la provincia que hace falta porque desde la vuelta de la democracia que nos gobiernan siempre los mismos, incluso los que hoy dicen ser opositores. Sí. ¿Y esta alternativa básicamente qué ofrece? Bueno, nosotros, como le decía, la alternativa que proponemos tiene que ver con este punto que le digo, es decir, que la política no la hagan siempre los mismos y en contra de la mayoría de la población, porque fíjese que nosotros, una de nuestras principales propuestas es terminar con los privilegios de los funcionarios políticos. Ellos, y cuando digo ellos me refiero, insisto, a toda la casta que nos gobierna, no solo a la familia que ha gobernado la mayor parte desde el 83 a esta parte, sino, fíjese que Poggi, por ejemplo, que hoy se postula como cambio, ha sido parte del mismo partido, ha gobernado con el mismo sector y no ofrece salidas alternativas. Y nosotros cuando decimos terminar con los privilegios es, por ejemplo, que todos los funcionarios políticos tengan la obligación de utilizar los servicios públicos, el sistema público de salud, la educación pública, que cobren un salario equivalente al que cobra un director o directora de escuela con antigüedad. No puede ser que la gente que administra los servicios y los bienes públicos no conozca la situación, viva en vidas de lujo que no tienen nada que ver con la que vivimos nosotros. Eso para nosotros es por supuesto que es una propuesta muy importante, por supuesto que no es lo único ni lo que va a cambiar todas las cosas, pero creemos que es distinto si democratizamos, si equiparamos las decisiones que se pueden tomar, es distinto si todos conocen la realidad que vivimos los trabajadores diariamente, que no es evidente que nuestros así llamados representantes no viven todo el tiempo. Todo lo contrario, digo, o sea, se pasan por ahí, por ejemplo, mostrando mansiones en las revistas de la farándula, todo lo contrario de saber lo que vivimos los que vivimos una vida de la gente común, digamos. Eso para nosotros es una propuesta muy importante. Otra propuesta fundamental tiene que ver con reactivar el empleo en la provincia. Todo el empleo de la provincia depende de una manera muy complicada del aparato estatal con una forma de precarización absoluta, es decir, alrededor de becas o programas sociales.
cuando mucho de lo que hoy se hace por programas sociales en realidad serían empleos públicos que están precarizados. Digo, cuando hablamos del plan solidario, por ejemplo, o las becas que se dan a los jóvenes, que son también otra forma de no generar trabajo genuino, y no porque no haya posibilidades, porque es una provincia donde se hace obra pública. Ahora, ¿quién define qué obra pública y qué obra pública útil, efectivamente? Por ejemplo, el Estadio de la Pedrera, muy bonito como está en Villa Mercedes, no es una obra pública que cumpla una necesidad, realmente con una necesidad social, cuando, por ejemplo, en el centro de la provincia, en el centro de la ciudad capital de la provincia, hay gente que no tiene acceso. ¿Hay gente que no tiene? Acceso a gas natural, por ejemplo, y estamos hablando no en la periferia, en el centro de la ciudad capital, incluso pasa esto. Bueno, pero el panorama es que efectivamente la disputa electoral va a estar dada por los dos hermanos Rodríguez Sá y Claudio Poggi, ¿no? Sí, probablemente sí, por eso yo le digo que lo nuestro es ir sembrando una alternativa, no es que opinemos, es decir, no opinamos que yendo detrás de ninguna de esas variantes podríamos establecer los cambios que le hacen falta a la provincia. Por eso le pedimos a la gente que nos vote para empezar a construir una fuerza diferente en la provincia, una alternativa que rompa con ese espacio. Casi podríamos decir que es un segundo espacio, porque, como le digo, hoy, aunque se muestren en 3 listas distintas, son todas parte del mismo espacio. Fíjese que esta es una elección provincial que han intentado separarla de la situación nacional, haciéndola en otra fecha, etcétera, pero que está muy teñida porque efectivamente los candidatos reflejan 2 proyectos políticos que tampoco tienen grandes diferencias. Uno es el proyecto político del peronismo, que va a terminar yendo en las mismas listas apoyando a los mismos candidatos a presidente. Fíjese, los hermanos Rodríguez Sá, que dicen estar en veredas opuestas, seguramente van a terminar apoyando una lista del PJ todo unido. Y Poggi es el candidato de Cambiemos, es decir, es el candidato del gobierno nacional que está llevando el país al desastre, al mayor grado de endeudamiento que nunca. Nadie dice que va a cambiar, que va a romper con esta forma de gobernar, pero nos proponen que vamos a estar mejor. Nosotros creemos que eso es utópico por completo, creer que vamos a estar mejor haciendo lo mismo. Bueno, ¿y ustedes qué piensan hacer, digamos, inmediatamente después de las elecciones? Porque esto de que se procura cambiar el sistema, pero si no hay actividad política, ¿cómo se logra? No, la actividad política está y se hace todos los días, se hace por abajo muchas veces, digamos. O sea, a eso me refiero con que tampoco hay que creer que la política es solamente lo que ocurre una vez cada 2 o 4 años cuando se vota. Nosotros creemos que la política se hace también en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo, en los barrios, cotidianamente, primero invitando a que seamos más, tratando de ser más los que nos sumamos a esta perspectiva de cambiar las cosas, pero a su vez dando la lucha en los movimientos sociales que efectivamente son los que hacen los cambios, es decir, en el movimiento sindical, en el estudiantil, en el movimiento feminista. Para nosotros es ahí donde se construye la política diaria, no solamente en los espacios institucionales o en las legislaturas o en los espacios de gobierno, aunque por supuesto son importantes y nos presentamos a elecciones también en las legislativas por estas razones, pero nosotros creemos que la política se hace, como le digo, día a día en los espacios donde la gente hace su vida. No puede ser una cosa que pase por fuera. Ahí están los políticos que son, creo que esto es una cosa que se repite mucho, que se dice mucho en la calle. Los políticos como si fueran una especie de grupo totalmente alejado de la vida cotidiana de las personas. Los vemos solo cuando hay campaña. Ahora, Iván, vencen los plazos también para la presentación de alianzas para las elecciones nacionales. Eso se va a producir mañana. Quería conocer si ustedes van a mantener la individualidad del MST o si van a constituir alguna alianza para los cargos nacionales.
Nosotros tenemos la idea de participar en la elección de cargos nacionales y, por supuesto, como ya lo hicimos en los términos del orden provincial, y lo hemos hecho en todas las elecciones de las provincias que se fueron dando elecciones adelantadas, somos una fuerza nacional que estamos en 19 distritos diferentes, intentamos constituir la unidad. Lamentablemente en la provincial no se logró, pero seguimos en conversaciones con los compañeros del resto de la fuerza de izquierda, particularmente con el partido de Johanna Gómez, del PTS, que ellos integran el Frente de Izquierda a nivel nacional, para ver si logramos un acuerdo unitario. Creemos que sería mucho más importante que fuerzas como la nuestra, que tenemos grandes coincidencias, podamos presentarnos juntos en las listas de diputados. Estamos hasta último momento intentando esa posibilidad. Iván Amado, muchas gracias por atenderme. Gracias, Mario, de nuevo gracias por el espacio, porque como le digo, a veces a las fuerzas más pequeñas, emergentes como la nuestra, les cuesta un poco más llegar a los electores, a los ciudadanos, a los vecinos, y nada, está bueno tener un espacio para poder expresarnos. Muchas gracias. Adiós, buen día. Iván Amado, que es candidato a gobernador de la provincia por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada